Y nos tiene todas bien calladas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sonia Alvarado. Estamos una vez más aquí en Anamaya, México. Nuestra invitada de hoy, Lili Sandoval. Lili, eres tanatóloga en Humanizar para Sanar del Hospital Civil de Guadalajara. Ofreces también talleres en tanatología de diversos ámbitos. Ella tiene igualmente varios diplomados, entre ellos pues muchos referentes a los derechos humanos de las personas, tanto con discapacidad como personas de otras áreas. Y eres conductora del Canal 58. Platícanos un poquito qué hacen en el Canal 58. Hola, muy buenas noches, un placer, un honor de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Canal 58, ahí lo que hago es la difusión de la cultura de la discapacidad, el cuidado al adulto mayor y pueblos originarios. Excelente. Está con nosotros también nuestra compañera y directora general de Anamaya México, Linda Flor Martínez, psicóloga, que siempre nos acompaña y nos hace sus excelentes aportaciones. Continuamos con el tema de la semana pasada, que es el abuso infantil y en adolescentes también. Qué importante tratar de estos temas que usualmente nos suelen dar miedo o queremos hacer como que no existen y cerramos muchas veces los ojos. La semana pasada comentábamos que lamentablemente las cifras del abuso sexual en niños y adolescentes se da en casa en formas y en un porcentaje alarmante. De los abusos sexuales que se dan, 8 de cada 10 son lamentablemente dentro de la familia. Así es. Así es. Lili, ¿cómo podemos detectar a un niño que ha sido abusado? ¿Cuáles son sus características o sus síntomas? Mira, es muy fácil y muy sencillo. Hay que conocer primero a nuestros hijos, saber cuáles son sus gustos, toda esta parte para poder identificar. Uno de ellos es su cambio de conducta. Inmediatamente nosotros como madres sabemos si el niño está triste, aunque no diga nada. Sabemos que algo está pasando ahí y hay que investigar qué pasa. Hay que también saber acercarnos a nuestro hijo para el cómo le preguntamos es el que nos va a abrir la apertura para que él nos diga lo que está sucediendo, pero tienen cambio de conducta, ya no quieren ir a la escuela, empiezan a llorar, de todo lloran, estoy muy sensibles, algunos llegan a hacerse pipí ya en la cama, si ya no lo hacían ya se empiezan a hacer pipí, otros no se quieren bañar porque por la misma situación, o otros exageran en la limpieza, se quieren bañar y estarse bañando constantemente porque se sienten sucios. Se pueden pasar horas en la regadera cuando a veces nada más era entrada y por salida y ahora se quedan horas. Empiezan también a tener miedos, a no querérsele acercar a la gente adulta. Y más cuando está ahí el abusador, ¿verdad? Cuando está ahí el abusador. Yo siempre les he dicho a las mamás, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué mensaje les damos a nuestros hijos cuando los dejamos en el cuidado con las otras personas? Y me refiero a que te vas a quedar. Te lo dejo con todo y pompas. Obedeces a tu tío, obedeces a tu... o sea, ¿qué le estás diciendo ahí? O sea, son situaciones que a veces se acostumbra ya por cultura decirlas, pero en el inconsciente del niño, ¿qué le estamos diciendo? Tienes que obedecer, tienes que hacer caso, te estoy dejando con todo y pompas. O sea, qué grave, sí. Ese tan simple y sencillo mensaje, cuánto no abarca y cuánto no podemos dañar a nuestros hijos en ese aspecto. También está esta otra parte de que si el niño llega a decirte algo, hazle caso, créele. Porque también es otra parte que
que, ay, no tengo tiempo, espérame, estoy ocupada. ¿Sabes qué? El niño ya no se va a abrir. A lo mejor era el momento que él se sentía tan vulnerable y quería decir, no, ya no lo habla. Se convierten en niños retraídos, tristes, o a lo mejor empieza a pelear mucho, ya no quiere ir a la escuela, empieza a bajar de calificaciones, duerme mucho o no puede llegar a dormir, tiene miedos nocturnos, en la noche se levanta y no quiere estar solo, o al revés, se aísla. O sea, se puede ir a los extremos, Entonces, aquí sí es importante que sí veamos qué está pasando. Si vemos que hay un cambio en su conducta del niño, incluso no quieren comer, hay alimentos que les dan náuseas, hay algunas situaciones también que, por ejemplo, el perfume quizás de la persona que lo abusó, si lo llega a oler en otra persona, lo identifica inmediatamente y el niño empieza a contracturales, empieza a sudar. Es como con nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos un novio que ya hace años y pasamos por algún lugar y pasa un caballero con ese perfume? Vuelves a recordar. Vuelve el recuerdo. A nosotros es una emoción a lo mejor bonita, pero para el niño ese recuerdo pues es una emoción muy fuerte. Entonces sí es importante que sí estemos alertas en ese aspecto y no lo dejemos para después. Acercarnos a nuestro hijo de alguna manera, con juegos, con juguetes, con dibujos. Los dibujos nos dicen mucho, aunque no seamos expertos en poder identificar un dibujo, en poder interpretar un dibujo. Los juegos con los muñecos. Los juegos con los muñecos, con los carritos. Incluso muchas veces los niños que son violados a veces empiezan a toquetear a otros niños, como los tocan a ellos. O a sus juguetes. Exactamente, o a sus juguetes. Y no porque quieran un abuso, sino que porque están gritándote lo que me está pasando. Exacto. Está gritándote lo que me está pasando. Entonces sí tenemos que poner mucha atención en ese aspecto. Bien, antes de continuar me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mandar un saludo a Carolina Treto, que nos está viendo y nos comenta y nos felicita por el programa y la excelente ponente. Gracias. Por otro lado, también mandamos un saludo a Luis Ángel García, a Jazmín Martínez, que ya apareces como distribuidor de contenido. Gracias por compartirnos, gracias por apoyar este tipo de temas para que más personas tengan la facilidad de alcance al mismo. Y también mandamos un saludo a Ricardo Estrada Montes. Viene a mi mente con lo que comentas, qué tan responsables somos nosotros también de formar parte de ese abuso. Por ejemplo, cuando llegas a casa de familia con tu niña, tu niño, y obligas al niño o a la niña que salude, dale un beso, y Exacto. El niño no quiere. Y tú, es que tienes que casi lo obligas, y ahí el tienes que saludarlo, tienes que darle beso, lo obligas. ¿Qué tanto le estamos entregando a lo mejor a un abusador, a nuestro propio hijo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahí, Linda? Sí, bueno, mira, aquí tendríamos que hacer como un parteaguas, Sonia, en el sentido de que se pueden dar dos factores o dos variables en esta situación. Por un lado, puede ser que el niño o la niña no quiera saludar porque dentro del seno familiar o del núcleo familiar del que el niño pertenece, no se le ha generado la familiaridad con aquel familiar, sea tío, abuelo, tía, primo, prima, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el niño está manifestando de primera intención es un rechazo a lo desconocido. Entonces, pero sin embargo, si el niño manifiesta una negatividad a ejercer el saludo a través de un abrazo, de un contacto, de un beso, pero se le suma, aquí le vamos a observar, si se suma el factor de nerviosismo, de sudoración por parte del niño, de irritabilidad momentánea de un momento a otro, aquí ya estaríamos identificando que no es porque yo como mamá haya sido responsable de que no le generé la familiaridad con tu abuela. Yo puedo hablar de mi caso. De pronto mi hijo trae a sus niñitos y es como que saluda a tu abuelita y se queda como, ¿quién es mi abuelita? Entonces yo le digo a mi hijo,
Óyeme, le digo, no le estás enseñando que yo soy su abuela y yo me estoy sintiendo excluida de este sistema familiar. Le digo, ¿por qué? Pues tú no naciste por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente si haya nivel de visitas físicas o no, al final, si la familiaridad viene por la enseñanza de los padres, ¿no? Pero en ese sentido, el niño viene, no me quiere saludar, pero no se porta hosco, nada más mantiene la distancia. Ese es un buen síntoma. Sin embargo, si el niño mantiene la distancia, empieza con una irritabilidad de un momento a otro, con cierto nerviosismo o incluso cierta sudoración, es un buen parámetro de pensar que algo está ocurriendo en relación a la persona con la que se le está queriendo obligar a tener un contacto no deseado e intimidado por parte del niño. Excelente. ¿Los abusadores tienen características específicas, Lili? Sí, mira, a muchos de ellos, no todos al 100%, pero fueron niños abusados. Fueron niños abusados en su infancia y también son personas muy, muy impulsivas, son personas que tienen muchos problemas emocionales, heridas emocionales que no han sanado. Entonces es ahí donde empieza toda esta parte y sí, hay que tener mucho cuidado también cuando dejamos a nuestros niños con este tipo de personas, ¿verdad? Podemos hablar de la bipolaridad, no todos, pero sí algunos, ¿verdad? Algunas personas que toman medicamentos controlados muy, muy fuertes también pudieran estar dentro de esto, pero sí es importante que sí veamos con quién estamos dejando a nuestros hijos, si esa persona está emocionalmente bien, porque ahí es donde detona todo esto también. ¿Existen características específicas que nos puedan, así como prender un foquito rojo de alguna persona que sea un abusador? Sí, mira, básicamente recordemos que el devenir, y por devenir nos referimos a la formación de un posible violador en potencia, tiene que ver que en su generalidad son personas introvertidas. Este nivel de introversión tiene que ver siempre con una expresión de la sexualidad, y lo decíamos la semana pasada, la sexualidad no nada más es el encuentro coital, sino es la manera en cómo yo expreso mis afectos, cómo yo me visto, qué gustos yo tengo, cómo es mi manera de hablar, cómo es mi manera de interactuar, porque podré ser muy sociable, pero tal vez no me gusta el contacto físico como tal, sino más me supedito al contacto visual. Bien, entonces, este tipo de personas, por ser introvertidas, no han desarrollado esa parte de la sexualidad de contacto con el otro. Evitan ese contacto, una, porque no saben cómo hacerlo. Dos, porque les da miedo. Y en la suma de estos dos factores, entonces, cuando les llega esa necesidad sexual, no hay más que arrebatarla. Entonces, características físicas, cuando las personas son introvertidas, por lo general manejan los ojos un poquito más hundidos que el general de las personas. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que esa introversión es estoy dentro de mí. Y entonces este síntoma sostenido mental en el tiempo también se somatiza, y la somática que manifiestan es ojos ligeramente hundidos del común denominador, ¿no? Hay quienes los tienen más pronunciadamente hundidos, aguas con ese tipo de personas. Físicamente pudiéramos decir que son personas violentas, porque hay dos tipos de agresores. Los agresores con una sexualidad reprimida, es decir, con un carácter de personalidad introvertido, y hay otros que tienen la sexualidad exacerbada o hiper activa. Entonces, si fueran manifestando con la hipersexualidad, pudiéramos ver que son personas con ángulos faciales picudos, sí, o en triángulo. Cada vez que manifestamos rasgos triangulares, nos están hablando de agresiones reprimida. Y recordemos que muchas veces el abusador, sobre todo cuando se trata en personas adultas, porque aplica para ambos, tanto aplica como para mujeres como aplica para hombres. Ya lo decíamos la semana pasada, que evidentemente se elevan las estadísticas dentro del género masculino, sin embargo también se da dentro del género femenino. Entonces, este tipo de personas, recordemos sobre todo cuando violentan a personas adultas,
el placer que manifiestan es en el sometimiento a través de la violencia. Entonces, estas personas con este tipo de rasgos triangulares, ya de entrada es como un foco de alerta, ¿no? Es excelente. Lili, tenemos como sociedad responsabilidad de crear. La otra vez yo decía una palabra a lo mejor muy fuerte que le comenté aquí a Linda. Le digo, somos responsables como sociedad de crear esos monstruos que a lo mejor ahorita con lo que me acabas de comentar no son monstruos, pues también fueron víctimas. Sí, pero claro. somos responsables de crear como sociedad, ¿o quién es la responsable, la sociedad o la familia? Pues yo pienso que van de la mano, ¿no? Pueden ir de la mano, porque tiene mucho que ver también el cómo me están tratando, porque por ejemplo los niños o jóvenes que están sufriendo bullying también tienden a tener ese tipo de tendencias. Y también si en casa estos niños son maltratados físicamente o emocionalmente también, porque también encontramos esta otra parte en las que las mamás o los papás, te portas bien, te pongo unas nalgadas, te bajo los calzones y te pongo unas nalgadas y te lastimo tus partes por un castigo. Exacto. Entonces todo esto pues va como que de la mano con la sociedad y con la familia también, porque ahí es donde en el seno familiar es donde empezamos con todo esto. Y también vamos viendo que a veces los traemos de generación en generación. O sea, si nos vamos atrás a nuestros ancestros, vamos a encontrar también que allá atrás, abajo, de mi árbol genealógico, hubo un abusador. Y inconscientemente estoy repitiendo patrones. Porque no hay a lo mejor más, no te enseñaron otra cosa. Exactamente, no viviste otra cosa más que eso. O lo viviste o lo estuviste viendo constantemente. A lo mejor no fui yo al que abusaron, pero sí estuve siendo presencial del abuso a mi hermana o a mis hermanos. Y no hice nada. Y no también, hice nada ¿verdad? porque no pude, por miedo, porque estaba pequeño, por aquello. Y es por esto que llega a suceder esto. Entonces, Linda, si las estadísticas marcan que 8 de cada 10 niños abusados está el abusador en familia y el 2% es externo, podríamos como ahí darnos cuenta de qué tanto la familia es responsable y qué tanto la sociedad. Mira, yo coincido con Lili, que van de la mano. No podemos, es como hablar dónde empieza el yin y dónde termina el yang. Se van mezclando de tal manera que uno forma el otro y viceversa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, 8 de cada 10 casos se dan dentro del seno familiar. Sin embargo, no se pierda de vista que esta familia tiene un medio geográfico, un entorno cultural, de nivel de creencias muy específicas, porque cada región tiene un acervo cultural muy característico, muy peculiar. Y entonces no se debe de dejar de lado el común denominador para que estas víctimas no denuncien. Tiene que ver con una connotación cultural, con un deber ser buena persona, con un buen deber ser de tengo que ser fiel a mi esposo, porque acordémonos que muchos es la misma pareja quien es el violador. Entonces, sí. ¿Cómo voy a traicionar a mi esposo si por un lado estoy casada a la iglesia y en la iglesia me dice que he de obedecer a mi esposo, no a mi hijo? Qué fuerte. Entonces, esta creencia, de alguna manera no sabemos en qué nivel estén arraigadas ciertas y cuáles creencias dentro de cada seno familiar, y entonces, aunque se geste ahí, si tuviéramos la cultura de la denuncia, de la recuperación, porque tampoco tenemos la cultura de la recuperación, por eso es que se repite este fenómeno que nos comparte Lili de la repetición transgeneracional, justo porque lo que se transmite, recordémonos que somos nosotros un producto de cierta energía o de cierta información genética, Sí. de cierta información a partir de la interpretación de las experiencias que yo vivo del nacimiento a la fecha. Y otra más, de la manera en cómo yo me alimento y cómo son mis relaciones. Recordemos que el ser humano no tiene ninguna capacidad de poderse conocer si no es en la relación con el otro, en la interacción, en la sociabilidad. Pero entonces digo, hablando de la fisonomía y de los caracteres, cuando las personas son introvertidas, recordemos que lo primero fenómeno que se presenta es el aislamiento social.
es la falta o la apatía a la interacción. Entonces se está desconociendo a sí mismo. No sé si contesto tu pregunta. Sí, Entonces sí, yo claro. pienso que van de la mano uno de lo otro. Muy bien. Sí. Igual como mencionabas, Lili, el hecho de que yo, madre, me entero de que mi pareja está abusando de mi niño y por cultura, por religión o por miedo a quedarme sin pareja o a quien me sostenga, me quedo callada. Ya me convierte en cómplice. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Mira, aquí hay una situación bien compleja en esta parte, porque como lo decía aquí Linda, como decía Linda también, en este aspecto, en que no denuncio porque es mi pareja, porque es mi esposo, porque la iglesia me dice, lo amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, lo vas a amar siempre, y no lo puedes traicionar. Entonces muchas veces llega el niño o llega el hijo o la niña a denunciar, oye, mi papá me está tocando o mi hermano me está tocando. ¿Sabes qué ha pasado? Los agarran a veces a cachetadas. Cállate, no digas nada. Y muchas veces la madre se está dando cuenta en las noches, cuando sale de la habitación el señor. Y por miedo, por sometimiento, por baja autoestima, también por desconocimiento de que qué voy a hacer después de. O sea, lo denuncio y qué va a pasar conmigo. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a estar? Aquí es donde se mezcla una serie de factores, Sonia, en el sentido de que recordemos que para que un nivel de abuso sexual surja en una familia, aunque aparentamos tener una buena relación familiar, una buena comunicación, ya hay una familia disfuncional. Sí. Una familia disfuncional que a todas leguas hemos querido poner un telón de aquí no pasa nada, aquí no sucede nada y somos la familia perfecta y la familia ideal, ¿no? Entonces, de la puerta para adentro es una situación, Sí. pero de la puerta para afuera que no se sepan ni las moscas que están rondando por aquí cerquita. Claro. Esta misma cultura se la manifestamos a los niños porque luego les impedimos que lo platiquen. Ya desde ahí les estamos obligando a mantener secretos, por lo tanto, cuando llega y el niño es víctima de un posible acoso o abuso sexual, el niño tiende a guardar el secreto que ya bien aprendido lo tiene con la familia. Entonces, el tema aquí es, para empezar, manejamos temas tabú, fuera de la naturalidad que hablábamos la sesión pasada. Y recordemos que el niño de 0 a 10 años, en especial de los 4 a los 7, algo ocurre y el niño se siente responsable de todo. Es decir, si el niño o la niña es abusada entre esta edad, lo primero que piensa y siente el niño es, ¿qué hice Mal. ¿Qué hice mal para causarle este dolor a mi papá o a mi mamá? Porque no sabemos en relación a quién esté manifestando el secreto de omisión, de no te lo digo, de no te lo cuento, porque lo primero que el niño se siente es culpable. Si tú tienes un niño y le dices que lo vas a llevar el fin de semana a Selva Mágica, por ejemplo, porque tuvo buenas notas, porque ha tenido buena conducta, etcétera, etcétera, y después llega el domingo y no lo llevas a Selva Mágica, lo primero que piensa el niño, ¿qué hice mal para que mamá no me cumpliera? Él nunca va a responsabilizar a los adultos, no tiene la capacidad, pero tampoco tiene la malicia, es decir, porque no hay una madurez. El niño siempre va a asumir la responsabilidad de todo lo que haga, de todo lo que le pase, aunque lo que le pase sean cosas tan lastimeras como las que estamos platicando. Las situaciones a veces, como tú nos comentabas, sí hay síntomas, signos y síntomas para detectar a un niño abusado, pero aún así cuando lo indagamos y le preguntamos y todo, y no nos lo dice, ¿cómo hacer que nos lo diga? Porque a lo mejor ya fue amenazado. Sí, muchos, pues normalmente casi siempre son amenazados, son pocos, yo creo que ninguno de los niños que ha sido abusado no es amenazado. Entonces, sí hay un silencio. Aquí yo lo que diría es busca ayuda inmediata. O sea, si tu hijo está presentando alguna conducta en la escuela que dices ya no quiere ir, o a lo mejor un deporte que tanto le gustaba hacer y ahora ya no lo quiere hacer de un momento a otro sin saber por qué, ¿sabes qué? Si yo no me siento capaz o yo no puedo hablar con mi hijo o no me tiene la confianza o no sé cómo llegar, cómo hablarle, porque también hay muchas madres que familia que expresan eso, es que no sé cómo decirle, o sea,
tienen tanto miedo a que les digan que sí, a que confirmen eso, que se bloquean. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscar la ayuda. Buscar la ayuda de un profesional es lo mejor que puedes hacer, porque esa persona te va a guiar, te va a decir qué hacer. Y también va a ayudar, como decía Linda, en la recuperación del niño, porque tiene mucho que ver esta parte también. Y es la recuperación del niño y del entorno familiar, porque al abusar a un niño se abusa la confianza de todo el sistema. Exactamente. Sí, bueno, mandar un saludo a Pilar Cuthberto, a Susana Godínez, y por aquí se nos está conectando Emilia Flores y nos dice abrazos, Flor, y nos dejaron con el tema de los 15 años. Excelente. Entonces, en un momento más me comprometo a abonar a este tema de cómo de manera cultural sumamos a esta promiscuidad, ¿verdad? Porque claro, es una promiscuidad, curiosamente. Sí. Vamos a ponerle nombre y apellido a lo que está ocurriendo. Claro. Y recordemos que la promiscuidad, así como la pornografía, surge de la incapacidad de contactar de manera natural a la otra persona. Sí. Llámese hombre-hombre, llámese mujer-mujer, llámese hombre-mujer o mujer-hombre. Es a la otra persona. Este temor de acercarme, de no saber cómo abordarte y que me dé pena porque me siento menos, tiene que ver con que recordemos que dentro de una dinámica inconsciente muy, muy arcaica, el niño o la niña tiene una necesidad de tocar y de ser tocado. Incluso cuando hablábamos de la etapa oral la semana pasada, cuando yo amamanto a mi bebé, lo estoy excitando porque lo estoy amamantando desde el amor. Entonces, ese niño tiene esa necesidad de tocar. Entonces, como sociedad, tú decías, ¿en qué momento es más responsable la familia o la sociedad o viceversa? La pregunta surgiría aquí más bien, yo dijera, ¿en qué momento como sociedad impedimos al niño tocar y que le sea tocado? ¿En qué momento los resguardamos que el niño ya tiene temor y entonces ese temor se vive con la necesidad de yo voy a desear lo prohibido? Exacto. Yo voy a buscar lo prohibido. Y aquí es donde surge esta verdadera trama inconsciente, ¿no? Exactamente, porque está también si el niño empieza a explorarse, empieza a quererse conocer, ¿qué les dice? No te toques, no te agarres, les dicen un montón de cosas y que el niño empieza a tener miedo y dice, esto es malo. Es sucio. O también empezar, cuando dicen los niños, muchas veces algunos niños nombran sus partes por el nombre correcto. Y mamá, el pajarito. No se dice así, eso no es eso es el pajarito, eso no debes de decir, es tu cosita. O sea, le ponen mil de apodos. Entonces el niño sabe que también el nombrarlo por su nombre es malo. Ahí está el tabú. Entonces ahí también empieza con todo esto. Y siempre recuerden que a lo malo, a lo prohibido, siempre le tenemos tentación. Así es. Ajá. Recuerdo, alguna vez di clases en educación preescolar. Tenía niños, me tocó maternal, que comprendía de los 0 a los 3 años. Sí. Y recuerdo mucho a algunas niñas que se sentaban y empezaban en la banqueta a rozar su parte. Yo al comentárselos a las mamás, en vez de platicar, porque mi intención era platiqué con ella. Claro. ¿Verdad? Luego las regañaban. ¿Por qué hacemos esto, Linda? O sea, ¿por qué regañar? Por desconocimiento, por generar tema tabú a la sexualidad, decíamos la sesión pasada. En realidad, si nos supeditamos a la parte más natural del ser humano, nos casamos nada más para legalizar el encuentro sexual. Sí, claro. Al final es la base y de ahí va a partir la descendencia, el crecer un patrimonio, la educación, etcétera, etcétera. Pero en realidad la primera instancia es para legalizar el encuentro sexual, que hasta ese momento es prohibido y que me escondo de mamá, que me escondo de papá, que me escondo de la familia, que no se digan que yo me estoy yendo por allá a echarme como dicen los chicos, de los fajes, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate que qué importante es esta parte de hablarle a los niños desde bebés por el nombre. Me tocó en una ocasión, yo tengo uno de mis niños, fue operado desde los 6 meses de edad de su conducto urinario hasta los 16 años. Obviamente mi temor era, decía, híjole, ¿qué va a pasar cuando el niño empiece a crecer? Si está acostumbrado a que llegan los doctores, lo tocan y aquello. Entonces sí tenía miedo, de verdad, sí tenía temor. Aparte, pues siempre le hablamos
por el nombre. Sí. Vagina, pene, siempre se le habló. Sí. Entonces, yo sí le comenté al doctor, sí le comenté al urólogo mi inquietud. Dije, doctor, ¿cómo le puedo hacer con el niño? Porque si lo van a supuesto que él está acostumbrado a que viene aquí al hospital, lo revisan, lo checan, entra un doctor, entra la enfermera, le hace curación, entra el otro enfermero, o sea, todo el mundo llega aquí. Entonces me dijo, yo voy a platicar con el niño y después habla usted con él. Ya cuando el niño creo que me dio clase mejor a mi niño, a final de cuentas, pero sí digo que es importante que sí nos preocupemos desde pequeños en esta parte, de estarles hablando, de que si también llega y te toca, pues mira, este es mi busto, es mi pecho, tú también lo tienes, pero no lo tienes desarrollado. ¿Por qué? Porque las mamás de los hombres no se desarrollan. O sea, y darle la explicación, porque si empezamos, no toquen, no agarren, no aquello, no el otro, ahí es donde empezamos con todas estas situaciones que después el niño tiene tentación de conocer y de explorar. Y ahora, si el niño se está explorando y se está tocando, pues sabes que hay momentos en los que tú te puedes tocar. En tu cuarto, habitación, en el baño, a solas, pero no lo puedes hacer con otro niño. Eso también es importante decírselos, porque luego al rato pues vamos a tener una situación ahí complicada. Y esto pasa mucho, por ejemplo, yo que estoy en el área de discapacidad, los chicos Down, ellos empiezan a tocar en cualquier momento. Entonces sí se les ha educado también a ellos, que no porque tienen una discapacidad o porque tienen discapacidad intelectual se van a andar tocando donde quiera. También se les educa, y se les educa desde el ejemplo. Entonces no es que porque luego después está la justificación de que abusó o de que tocó porque, tiene una discapacidad mental. A ver, discúlpame, pero puedes educarlo perfectamente bien. Entonces eso no es una justificación. Y bueno, si le sumamos, recordemos que el cómo se da esta situación dentro de la familia tiene una suma de N cantidad de variables. Sí. Otra variable decíamos que era la disfunción, pero recordemos que uno de los factores principales de la disfunción familiar tiene que ver con un sometimiento o una idea machista, ya. Entonces la mujer siempre tiene que estar diseñada para obedecer, ¿no? Y entonces, voy a hablar desde la experiencia clínica, me he topado con N cantidad de personas, cuando se presenta este fenómeno, esta situación, en más de 3 ocasiones, las personas, mamás de niños o de niñas en este tipo de situación, lo primero que dicen, es que entonces lo que me estás diciendo es que estoy mal. Es la primera confrontación inconsciente. Si yo acepto que el niño fue tocado, o la niña fue tocada, fue acosada o fue violada, tengo que aceptar que yo estoy mal. Y recordemos que, por ejemplo, el principal factor de resistencia a ir a terapia es, aceptar que necesito ayuda, que yo sola no voy a poder. Claro. Porque eso tiene que ver con la dignidad humana, que ya le estás dando como un guante, un derechazo al hígado, ¿no? Y en segundo, tiene que viene como consecuencia aceptar, estoy mal. Y créeme que me he cansado de escuchar dentro del consultorio las personas que dicen, mi hijo, mi hija tiene así, me dan todo el repertorio y dice, pero tenemos la familia bien. O sea, no sé de dónde lo saco, no sé por qué apareció. Entonces, si sumamos esto, que también no dicho y que pareciera sencillo, que pareciera simple, pero al admitir que yo hice mal mi trabajo, cuando digo que me dediqué, ¿a qué te dedicas? Me dedico al hogar, y luego decir, a la única tarea que elegí dedicarme al hogar, lo estoy haciendo mal, entonces, ¿qué he hecho en esta vida? O sea, tiene todo un trasfondo. Claro. Que obviamente es como decir, entonces, ¿para qué soy buena? Entonces, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué he hecho de la vida de mis hijos? Y esto es lo más confrontativo para cualquier ser humano, y no se diga más para las mujeres. Exactamente, el aceptar que necesito ayuda y que no puedo con el paquete es muy sería complicado. el primer paso para evitar los abusos sexuales en niños. Aceptar que algo está sucediendo. Sí, porque por experiencia lo decíamos en estudios que hemos hecho y encuestas que hemos trabajado, esos 8 niños que son abusados,
dentro de la familia, 7 se los comunican a mamá y mamá o no les cree o hace que no les cree. No creer. Prefiere no creer porque volvemos a decir, si yo creo tengo que aceptar mi responsabilidad y lo que no estoy acostumbrada es hacerme responsable de lo que dejé de hacer o de lo que hice mal. Exactamente, no asumo mi responsabilidad, la evado de cualquier manera. O me hago la tonta, me platica y me quedo callada, no hago nada. Así es. Bueno, Cristian Vargas nos manda un saludo, también ella de pronto nos viene y nos apoya con temas. Muchísimas gracias, esperamos verte pronto de regreso aquí en el estudio y nos manda saludos también. Bueno, mira, quedó pendiente la semana pasada que lo prometimos, Lili. Sí. Les decíamos que cómo sumamos como sociedad un factor a esta promiscuidad dentro de la familia. Y yo les decía del rito de paso de los 15 años, por eso nos lo están pidiendo. Sí. Bueno, sucede de que los 15 años, ¿dónde surgieron? ¿En qué época surgieron? Surgieron en una época colonial, en una época de reyes, de reinas, de príncipes, de duques, de marqueses, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el vestido amplio y demás, ¿no? Pero lo no dicho dentro de la alta sociedad es que se presentaba a la niña que dejaba de ser niña para convertirse en mujer a la edad de los 15 años, porque era justo la edad que entonces es como yo exhibo mi producto. Aquí está. Aquí ya está, ya arregló, ya está menstruando, ya está en capacidad de crear para dar descendencia a la alta burocracia. Y entonces, díganme quién es el mejor postor de acuerdo a la dote que le pueda llegar a este producto que yo, porque hasta eso nos trataban como productos. Sí, claro. Nos mostraban como un producto, ya está disponible, ya está a la venta, quién dice yo, quién da su mejor postor, es ¿no? mostrarla a la sociedad. Así es, y entonces el baile de los 15 años, recordemos que la parte más sexual de interacción es a través de la cercanía y el baile. El baile 100%, llámese el ritmo que sea, llámese el género que sea, es 100% sexual, ¿no? Sí, entonces, claro. Más en el baile, en el ritual del vals, llevamos 15 chambelanes, 15 simbólicamente simbólicamente son 15 espermatozoides y entonces cuando me toca bailar con uno yo estoy calibrando con cuál me estoy apareando mejor por órdenes de mamá y papá. Exacto. Entonces, fíjense, hoy en día todavía cómo arrastramos ese ritual de paso. ¿Verdad? Peor aún, con el Claro, permiso porque son ellos los que nos... Exacto. En esa época eran quienes mostraban el producto porque esta es mi hija, pero es mi propiedad. No se olvide que el derecho romano en sus orígenes hablaba de un paterfamilias. Y el paterfamilias era dueño de todo lo que contenía la casa. Así y todo lo que contenía la casa no solo era el menaje, eran los hijos y era la esposa. Entonces éramos un objeto, literal. Entonces mi hijo también es un objeto para mí que yo puedo poner a la venta cuando yo así lo decida como paterfamilias. Entonces este ritual, fíjense, ¿cuántas familias no existen que se endeudan hasta por 2-3 años? No, bueno, hasta... Por mantener este ritual de apareamiento. Sí, exactamente, se endrogan. No, algunas he conocido que han perdido hasta la casa, precisamente por este ritual. Y ni siquiera sabemos cuál es el verdadero significado del ritual, que repetimos y repetimos y repetimos. Vamos a lo que digo, venimos de generación sin investigar ni saber el por qué, cuál es el trasfondo de... Así es. Muchas veces, a veces las hijas ni siquiera quieren los 15 y los papás se aferran a hacerte los 15. Es que eres mi única hija, ¿cómo no te voy a hacer 15? Exactamente. Entonces, si supieran el significado y simbólicamente de la aferración de los papás es yo también quiero pertenecer a esa sociedad, porque entonces puede tener un renombre, porque no todos dan también fiesta de 15 años. Sí, porque tiene que ver con el poder adquisitivo. Entonces, exacto. a mí que me incluyan en esa lista, porque entonces mis expectativas de promoción aumentan. Sí. Entonces, decíamos hace un rato, ¿quién es más responsable, la familia o la sociedad? Pues ambos, yo digo definitivamente. Ambos. Sí, ya se la mano. Sí, exactamente. Mira, vino a mi mente que comentaba con una persona
que su niña estaba por cumplir los 15 años. Y le dije, ¿no le vas a hacer 15 años? Y dice, no, ¿para qué? Y yo también cometí el error de decirle, ay, es que es tu única hija, ¿cómo no le vas a hacer 15 años? Y él dice, no, dice, es que si te has dado cuenta, después de que les haces 15 años, la mayoría salen embarazadas. Y me puse a analizar y dije, ay, no supe en ese momento ¿Qué contestar? si qué contestar, o si tomara malas palabras de esta persona o darle la razón. Y resulta que sí es cierto, o sea, muchas veces después de los 15 años, ¿por qué? Porque ya la voltearon a ver todos los hombres. ¿Ya la presentamos? Ya la presentamos. Ya la oferté. Vamos a hablar ahora sí, con las palabras justas, Claro. ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar lo que no nombramos con su nombre y Está el apellido. ritual también del baile de la muñeca, que le cambio la muñeca, que le quito los zapatos y le pongo las zapatillas. O sea, Exacto. está Y ahorita todo. máxime que ya va incluido que el baile Sorpresa. extra, de sorpresa, que ya las chicas pues salen con un chorcito y unos Muy movimientos. Y sensual. si todavía no vamos más profundamente, Ajá. fíjate, ¿con quién hace su primer baile la niña? Con el Con el papá. papá. Exactamente. Con el papá. Exacto. Con el papá. Porque no se recuerde que también nosotros al final somos una cultura transcultural, es decir, ni siquiera tenemos la cultura original propia de Sí, nuestros porque ancestros. Estamos del chile, mole y Todo, pozole, sí, porque exacto. todos vinieron, nos colonizaron y nos sometieron a su Agarramos, cultura. exactamente. Entonces ahorita ya no sabemos qué es de nosotros, qué es del otro país, qué sí nos sigue funcionando y qué de plano nunca nos ha funcionado y lo seguimos repitiendo, ¿no? Y recordemos que muchas de aquellas culturas del Medio Oriente, pues primero se pasaba por la alcoba del padre. Sí, Sí. claro. Del Primero. padre. Entonces, simbólicamente, ¿con quién baila primero? Con el papá. Con el papá. Fíjense hasta dónde viene esta situación de Sí, origen. el padre lo pasa a los chambelanes. Ajá, lo comparte. Exactamente. Lo comparte, Lo curiosamente. comparte. Y esto tiene que ver, fíjate, con por ahí teníamos dentro de nuestro temario, para compartir las etapas precisamente. por las que se va dando y se va gestando ya este encuentro de abuso sexual, ¿no? La primera etapa es la de seducción, La destrucción. donde ahí sería como prender también nuestros focos de alerta, nuestras antenitas de algo no está del todo bien, porque si tú notas que llegas de visita o estás dentro de tu casa y notas que alguno de los integrantes quiere quedarse a solas casi siempre con uno de los niños, algo está ocurriendo ahí porque ya hay un proceso de seducción. Primero, inteligentemente se vuelven así como muy dadivosos, te llevo a la tienda, te compro, te regalo, eres mi preferida, ahora eres mi preferido, entonces te voy a proteger hasta de los regaños de mamá, de papá, del hermano, no, dependiendo de quién se esté tratando el abusador, ¿no? O la abusadora en este caso. Entonces, este proceso de seducción obviamente va a ser en lo privado. Y para que esto ocurra, pues va a buscar momentos de, ven, te voy a enseñar, vamos para acá a buscarlos. Entonces, si tú estás viendo que se está dando este tipo de dinámica, ojo, algo está ocurriendo que no es del todo natural. Claro. Y más sí, cuando claro. yo llego con visita de 3, 4 hijos Y y resulta solamente ser que a uno. nomás se jaló a uno Claro, o a una, exacto. no lo sabemos. Sí. Después viene la etapa donde si ya se sintieron en confianza, que ya se ganaron la confianza de aquel pequeño, de aquella pequeña y no pasó nada, nadie lo notó, calibro que el niño sí aguanta ir cubriendo el secreto, entonces empieza ya ahora sí el tocamiento de partes más íntimas, incluso hasta los besos, Sí. ¿no? Y de pronto el niño podrá decir en ese momento, ahí se le prenden las antenitas al niño, algo no está bien. Pero, ¿cómo voy a hacer yo si digo y él es más grande, le van a querer a él, no a mí? Recordemos que el niño siempre se va a culpabilizar. Sí, exactamente. ¿Qué hice? Y entonces, por el temor al regaño, por el temor al castigo de primera instancia, no lo va a decir. Y si a esto le sumamos que en la tercera etapa viene el agresor y es, ahora vas a guardar el secreto porque si no quieres que lastime a mamá, si no quieres que lastime a tu hermanito, si no quieres que te pase esto, si no quieres perder esto otro, entonces el niño aumenta su temor. ¿No? Incluso, yo les decía la semana pasada, aguas, hay que ver
qué nivel de familiaridad les hemos generado con los secretos a los niños. Exactamente. Porque entonces el niño lo ve muy natural. Me dijo que guardara secreto, pero pues ya estoy acostumbrado desde lo no dicho a guardar secretos que nadie sabe de nosotros como familia, pues ese es uno más. El niño lo ve natural. Exactamente, y también cómo voy a acusarlo si todo el mundo está viendo que me trata súper bien. Exacto. Así es. Ese trato que me da, me defiende, me cuida, me apoya, me da lo que no me da el otro, pues cómo lo Pero voy a también acusar. ahí la importancia de nosotros de encender el foco rojo cuando dices, Linda, que si yo tengo 4 hijos, llego a la casa y veo que se jala uno, también ahí, ¿verdad? Platicar con el niño y pues indagar pasando, qué está ¿no? pasando, cómo Sí, te exacto. llevas con tu tío, con tu papá, con tu abuelo, ¿verdad? Y de esta manera a lo mejor podríamos evitar el abuso. Sí, exactamente, porque también lo que decía Linda en un inicio, el obligar a que lo bese, a que lo abrace, a que esté cerca, porque a veces también en las fotografías, si se han fijado, los niños no quieren estar junto al abusador, vuela y se va por otro lado. ¿Y qué pasa? Vamos, no, aquí te pones, Sí. aquí te voy a poner. Entonces hay que ver, o sea, son pequeños detalles que nos dicen mucha información y que los damos por alto. Hay que Igualmente tener mucho cuidado. enseñarles a nuestros hijos qué está bien que te toque, cuál es una caricia de normal o cuál es una caricia ya que te está haciendo sentir mal, Exactamente, que se siente incómoda. que te hace sentir incómodo. Ujú. Entonces, creo que nuevamente caemos en lo mismo, el conocer a nuestros hijos, el platicar con ellos, el estar atentos a cualquier signo o síntoma que nos pueda revelar algo, alguna situación que está viviendo. Hay varios cuentos pequeñitos de abuso sexual, precisamente adaptados para ellos. No recuerdo ahorita el autor, pero sí hay varios libros en los cuales empieza, creo que uno de esos libros se llama Jimena, algo así, y la niña es abusada. Entonces ahí viene explicado con puras ilustraciones para que los niños se den cuenta y lo vean. Sería importante que también pudiéramos conseguir a lo mejor uno de este tipo de libros y tenérselos allá a los niños para que los vean. Y por medio de esos libros también hemos identificado que hay un abuso. Y bueno, yo también sugiero y doy la recomendación, así como compramos las muñecas y los juguetes para los niños, comprar juguetes sexuales, es decir, desnuditas, donde sí tenga un aparato reproductor femenino y un aparato reproductor masculino. Miren, nosotros como terapeutas los usamos mucho en el consultorio, porque luego nos llama la atención cuando abrimos la gama de juguetes, ponemos de todo, pero cuando el niño va y toca ese, porque otro de los síntomas que el niño manifiesta es que curiosamente empieza a hablar de temas sexuales como dando la apariencia de una persona muy madura para su edad, cuando tampoco es tema recurrente en él, porque ni siquiera pidió la información dentro de la familia. Y si ya los está tomando como referencia para una conversación, aguas, prende tu foco de alerta, porque algo está ocurriendo que el niño no te está diciendo. Entonces, nosotros lo vemos dentro del consultorio, pero ustedes en casa lo pueden comprar porque ese les da la interacción y la familiaridad de ir quitando temas tabú, pero que en su momento, si ustedes se ponen a jugar a las comiditas con los niños inocentemente dicen todo lo que les está ocurriendo, porque recuerden que otro de los síntomas de postraumáticos, cuando el niño ya ha vivido un evento de esta naturaleza, es despersonalizarlo, por la necesidad inconsciente de resguardarse emocionalmente. Entonces, el niño va a referir las cosas como si se tratara de un amiguito cuando amiguito lo tocaron. Entonces no está hablando del amiguito, está hablando de él como... Exactamente, fíjate que lo que acabas de decir, que los juguetes sexuales, creo que fue en diciembre, noviembre, que se hizo toda una revolución de una muñeca que que tenía su vagina muy bien formada, que empezaron luego a malinterpretar la venta de ese juguete, cuando ese juguete realmente era precisamente conocerte, un apoyo, y no, lo tomaron por otro lado completamente y se hizo una revolución en ese sí, juguete. pero tú lo dices, Lili, se hizo una revolución porque al final también la industria pornográfica deja un buen billete. Exactamente. Si yo empiezo a tomarlo de manera natural, que ocurrió en Suiza cuando se legaliza la pornografía, curiosamente en lugar de aumentar el rating,
bajó porque pues, Exacto. ya dejó de ser Ya prohibido. dejó de ser prohibido. Ya no hubo interés, ya no hubo morbosidad y entonces lo empezaron a tomar de una manera más light, más natural y entonces de nosotros llegarlo a tomar como lo que es un evento natural, Natural, exacto. ¿quién va a dejar de ganar? No lo sabemos. Entonces ahí También, tocamos fibras muy exactamente. sensibles, Sí, porque ¿no? también tenemos ahorita, bueno, todas las series que hay, o son balaceras y Sí. es sexo. Así es. Y es el Exactamente. super cuerpazo. Así Porque es Hay lo que niñas. vende y es lo que la industria Exactamente. deja. Hay niñas de 14, 15 años que le piden de regalo a su papá, aparte de su fiesta de 15 años, que le pongan busto, que le pongan pompas. ¿Está padre cumpliendo? Sí, ¿Qué estoy haciendo? exacto. Estoy, que padre. lo que estoy haciendo es preparar mi cuerpo para vender. Exactamente, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y yo como padre, ¿qué estoy haciendo con mi hija al aceptar hacer esto? Ujú. Así es. En lugar de hablar, Sí, de llegar por ella, pues ves que también te mucho esta parte de cómo yo llego con mi hija, cómo Sí. yo le hablo a mi hija. También, aparte también tenemos esta otra parte que los padres que jamás se han acercado a sus hijas, no tienen una caricia, al contrario, puros regaños, puros golpes, puros castigos. Y si llega alguien y les habla bonito, pues ¿qué pasa? Pues se van para Exacto. allá. Así Entonces es. también tenemos que Exacto. tener, o sea, ni tanto que alumbre el santo, ni tanto que no lo queme, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿qué les parece, chicas? Por cuestión de tiempo, si vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. pues sí, qué importante hablar de estos temas con nuestros hijos, conocerlos, explicarles qué está bien, hasta dónde está bien una caricia, hasta dónde está permitido, si te hace sentir incómodo o no. Es el límite o ese es el foquito rojo para hablar con nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Si la caricia que te está haciendo tu tío, tu papá, tu hermano, tu abuelo, te hace sentir incómodo, es que es incorrecta, no está bien. Así Sí. es. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Lili? Pues aquí yo es padres de familia y madres de familia, realmente créanle a sus hijos. Un niño no te va a inventar este tipo de situaciones, jamás. Por más que sea vago, lo que sea, no te va a inventar un abuso, un tocamiento no te lo va a inventar jamás. Hay que darle credibilidad a nuestros hijos, porque somos las personas con las que se acercan. Si se acerca primero conmigo y no le crees tú, sabes que ese niño va a reprimir esto, se lo va a callar y no lo va a hablar con nadie. Y si ya fuiste de esas mamás que aparentaste no creerles, aunque estabas consciente de lo que estaba ocurriendo, y hoy tus hijos son adultos y tienen hijos, observa a los niños, porque están corriendo el mismo peligro que el niño corrió, y créeme que existe un 90% de posibilidad de que se vuelva a repetir. Entonces, tal vez no lo hiciste por desconocimiento, pero ahorita que ya lo conoces, yo te pido prestar atención a lo que tienes ahorita, porque ese niño, lo más seguro es que hoy adulto también está repitiendo esta situación. Y recordemos, papás, que mucho de la formación en una agresión sexual tiene que ver con que reprimimos el nivel de contacto natural de ese niño, de que lo dé y de ser tocado. Entonces, aguas, ¿qué estás haciendo para reprimir ese nivel de contacto? Porque allí está la clave. Muchas gracias por igualmente los invitamos a que formen parte del grupo resiliente de personas de abuso sexual. Les proporcionamos asesoría psicológica, atención psicológica y asesoría legal gratuitamente. Recordemos a niñas, niños y mujeres. Claro. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y pues gracias, Lili. No, gracias nada, por nada acompañarnos, que por agradecer. compartirnos y por estar aquí, que estuvo padre. Sí. Sí, estuvo bien aquí la interacción. Sí, la verdad, sí. Muchísimas gracias. Esperemos.